Regresamos en este rumbo de la mañana y hoy tenemos con nosotros un invitado muy especial, el padre José Pastor Ramírez Fernández, él es inspector de los Salesianos de las Antillas y hemos querido invitar al padre para que nos eduque, nos oriente y nos hable a propósito de la Semana Santa, de la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo, pero sobre todo detalles específicos que a veces no se ahondan en esa discusión. Nosotros más temprano aquí, padre, discutíamos del por qué pasó lo que pasó, por ejemplo, con Pedro. Teníamos esa discusión de si Pedro lo negó por renegar de Jesús o si en realidad lo hizo por temor a ser víctima de lo que él sabía que iba a pasar. Lo de Judas y otras cosas que pasaron que ya en voz suya, ¿verdad? Con mayor autoridad podemos educarnos y aprender de todo esto. Gracias por estar aquí. Bien, buenos días a todos ustedes aquí y sobre todo a la audiencia que les sigue todas las mañanas. Es un programa sumamente escuchado en nuestro país. Para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Ay, no se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad de Él, que es su voluntad. Muchas gracias por la invitación. Es realmente un gusto compartir con ustedes en esta mañana. Como decías, estamos los cristianos, los católicos, en un momento importante dentro de lo que se llama la liturgia. Quisiera comenzar, luego te respondo tu pregunta. Padre, primero, para la gente, porque esto es didáctico hoy, ¿qué es la liturgia? Porque la gente le escucha, la homilía, liturgia. La liturgia consiste en la experiencia que tenemos los cristianos al reunirnos en un templo para celebrar determinadas celebraciones. Por ejemplo, la Eucaristía tiene un rito, unos procesos. La misa, como dice la misa. Todo en la iglesia tiene un rito, un ritual, que por supuesto es totalmente distinto a lo que es la rutina. En el rito hay conciencia de lo que se hace. En la rutina hay ausencia de conciencia. Entonces ahí viene la diferencia, que muchas veces se confunde ese concepto. Dentro de la liturgia, entonces, los cristianos consideramos realidades distintas, por ejemplo, tiempo, palabras, lugares, personas, colores, acciones. Todo eso se realiza dentro de un ámbito litúrgico. Por ejemplo, el tiempo. Ustedes recuerdan en Génesis 7:14, 40 años en el desierto. Sí, el número 40. El número 40 es un número simbólico. ¿Quién duró 40 años en el desierto? 40, pues los 40 días de Jesús en el desierto, en la penitencia, sí. Pero también el pueblo israelita duró 40 años. Mientras duró todo ese proceso de pasar de Egipto a la tierra prometida, fue un proceso muy, muy difícil, que luego viene Jesucristo a representarlo en 40 días en su vida. Es decir, correcto. Jesús el Señor, que es el migrante más importante de la historia. Entonces, eso es. Tú me decías, por ejemplo, eso de Pedro. ¿Por qué Pedro negó a Jesús? ¿Estaba eso indicado? Ajá. Sí. La primera cosa que detrás de un ser humano, todos tenemos un Pedro. Todos. Lo que pasa es que muchas veces la sociedad nos ha enseñado y nuestro ego, por supuesto, nos cuesta identificarnos o decirnos a nosotros mismos, tú eres Pedro también, que niegas a Jesús. En todo ser humano hay un Pedro que niega. Pero también en todo ser humano hay un Judas que traiciona. En todo. ¿Por qué? Porque somos seres limitados con situaciones ¿verdad? De pecado, de situaciones también familiares, sociales, etcétera, etcétera. Entonces, en todo ser humano hay un Pedro que traiciona y un Judas que niega. Un Pedro que niega y un Judas que traiciona. Que traiciona, exactamente, sí. Un Pedro que, ¿verdad? Que niega a Jesús como maestro, que él quiere. El problema de Pedro es que él tiene un proyecto. Él no ha entendido el proyecto de Jesús. Porque él piensa que Jesús viene a establecer un proyecto humano. Y no. Jesús viene a trazar un proyecto de otra índole, que es el reino de Dios. Y el reino de Dios entonces se distancia
de ese reino que ya tiene construido o pensado Pedro. Igualmente que Judas. Judas pensaba que, e incluso en la obra músico-teatral de Jesucristo Superstar, hay una parte donde Judas, hablando de Jesús, es decir, nos traiciona, nos responde a nuestros intereses de comodidades, de seguridades, porque no vino a traer eso Jesús. Pero lo importante es que es que Judas tenía interés de vivir bueno, de gozar, sí, pero él se dio cuenta que Cristo no andaba en eso. No, era otra cosa, era otro reino, reino de justicia, de amor y de respeto de las personas. Entonces, lo importante es que detrás de cada persona, de cada ser humano, hay un Judas, hay un Pedro, que poco a poco también nosotros, en el trabajo personal que cada quien va haciendo, pues va liberándose en la medida que puede. También. Sí. Pastor, sí. Hablemos de la fecha. Semana Santa, como lo conocen popularmente los cristianos de la Iglesia Católica, que cae para estos días, pero no se repite cada año. ¿Usted pudiera explicarle a la gente por qué? O sea, la fecha no siempre es la misma. Calendario lunar. Sí, del 14 de Nisan. O sea, pero la gente no sabe el por qué este año cayó marzo, el año que viene cae en abril, y así. O sea, explicarle a la gente el por qué se da eso. Sí, ya lo ha dicho Víctor, ¿verdad? Es el calendario lunar, se mueven las fechas. Entonces también estas fechas de la Semana Santa se mueven según la luna. Según la luna, entonces se mueven, una vez cae en abril, otra vez cae como ahora rapidísimo, casi después de febrero, terminando casi Navidad, rapidísimo. Entonces eso depende mucho del movimiento de la luna, ¿verdad? En relación con la Tierra, etcétera, etcétera. Y ahí está. Ciertamente hay luego la vivencia de esta Semana Santa en cada país es diversa. Hay países, por ejemplo, como el caso del nuestro, que es un país cristiano y más o menos se respeta, aunque el secularismo también es un aspecto que ha afectado mucho y que sigue afectando. ¿Qué es el secularismo? Lo secular. La y la yibullinga de la que usted habla aquí. Lo secular, vamos a ver. El secularismo es una... Hay ciencia hoy, señor. Hoy en el Listín Diario sale un artículo muy interesante que se llama Triduo Pascual y Secularismo. Que usted publicó hoy en el Listín Diario sobre eso. Exactamente. Póngase a leer. Usted me permita y me perdone. Usted sabe que nosotros hablamos por una audiencia diversa. Incluso, esto es muy didáctico para nosotros mismos. Sí. El trido pascual, ¿qué es eso? El trido pascual. Vamos a responder primero secularismo y después trido pascual. El secularismo es la realidad que considera que todo es laico, que todo es secular. Eso. Entonces, para el secularismo, el secularismo busca desmontar todo lo que sea creencia en Dios religioso. Y si usa la religión es para montar sus ideas seculares. Para el secularismo, el tiempo cuenta en cuanto que me hace hacer, producir, generar la inmanencia, vivir la inmanencia. Por lo contrario, el cristianismo considera el tiempo como el lugar de la realización de la salvación del ser humano. Entonces, el secularismo sacraliza el tiempo para hacer cosas, y para crecer, para producir. Entonces, ahí la diferencia de vivir. Uno busca salvarse, el otro busca acumular, el disfrute de la carne, la acumulación de riqueza. Dedica su tiempo a la doctrina cristiana a su conveniencia también. Exacto. El secularismo. Esa es la gurrupela de este país, la yibullinga. No llega ni ahí. Y si ustedes se dan cuenta, la sociedad nuestra, por ejemplo, ha desacralizado muchas cosas. Oh my God. Muchas cosas. Yo recuerdo cuando era niño en Jarabacoa, esos días santos, incluso la música que nosotros escuchábamos en la radio era diversa. Era música clásica, suave. Sí. No se hacía mucha bulla. Ya no, es decir, significa que esos son elementos, son vestigios. Había un respeto del secularismo que ha invadido toda la ha involucionado. Víctor. No, el triduo pascual. Entonces, el triduo pascual, la Semana Santa primero,
nace por allá en el 325, después de Jesucristo, por supuesto, con Nicea, el primer concilio de Nicea. ¿Por qué se le llama Semana Santa? Semana Santa, O sea, ¿de dónde? porque en ella se conmemoran la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Entonces, eso ha buscado la iglesia darle un tinte, un título breve, pero incisivo, Semana Santa. Como también nosotros le llamamos Semana Mayor. La Semana Mayor. Esa es otra forma No, de sigamos llamarlo. con el triduo. El triduo pascual, entonces, es la experiencia que vive Jesucristo. Es la experiencia que vive Jesucristo y que la encontramos entonces en la palabra de Dios y la iglesia a través de la liturgia, que ya dijimos que es el proceso o el lugar, el espacio que ayuda a la iglesia a profundizar el misterio y sobre todo a vivir el misterio, desde el misterio de Jesucristo. Entonces, estos 3 días, con el triduo pascual comienza básicamente el Jueves Santo, con la liturgia de esa gran liturgia del lavatorio de los pies, esa cena que comparte Jesús con sus discípulos, los 12 discípulos, la última cena. Ahí comienza esa experiencia. Y luego, básicamente, es como el pórtico, podríamos decir. Sí. Luego, el Viernes Santo, que es el primero, que es la pasión. El sábado, que es la vigilia, la gran vigilia, que vivimos a Jesús resucitado. La iglesia amanecemos la iglesia, de las 12 de la noche. Exactamente. No a las 12 de la noche ahí. Exactamente. Secularismo, ya iba, ya no voy. No, que el tiempo. Él es el príncipe de la gurrupela. Él es el príncipe de la gurrupela. Secularismo. No, disculpa. No, porque esto ha sido muy interesante. Y quiero que usted sepa que hacerlo de esta manera es más digerible y más interesante para la gente. Sí. Por el tiempo que vivimos. ¿Usted me entiende? ¿Para qué Cristo le lavó los pies a esa gente? Bueno, pues es una pregunta, ¿verdad?, que yo siento que cualquier cristiano puede responderla. La primera cosa que Jesús viene a indicar, que el reino que Él viene a establecer es un reino del servicio. Así es. Y el servicio inicia precisamente con este maravilloso gesto de lavar los pies. Lavar los pies hay que ubicarlo también en el contexto cultural en el cual Jesús lo hizo. En la época también. La época. ¿Quiénes lavaban los pies a sus señores? Los esclavos. Nadie más. Wow, Jesús se empequeñeció. Entonces Jesús se hizo esclavo lavando los pies. Por eso entonces Pedro dice, tú lavarme los pies a mí, jamás en la vida. Correcto. Pero entonces esa misma postura la descubrimos nosotros el Domingo de Ramos, que acabamos de celebrar. Allí aparece en el texto bíblico que fue de Marcos, que leímos esta vez, aparece, por ejemplo, y casi en todos, esa imagen o ese animal, el burro. Dice que Jesús entró a Jerusalén montado en un burro, en un asno, en un pollino. Normalmente un gran señor, un gran caballero, ¿en qué entraría? Un gran caballo. Es una gran cabalgadura, porque es importante. Pero Jesús elige un burro porque, primero, ¿qué significa el burro? Es un animal de trabajo, de servicio, pero es un animal también humilde. Sí. Entonces Jesús viene a instaurar un reino fundamentado en la humildad, en el servicio y en el amor. Ahí viene entonces por esos signos que se manejan en la liturgia y que vienen también a ayudarnos en ese sentido. Víctor. Padre Pastor, qué deleite tenerle aquí. Y sobre todo ya yo me puedo ir en paz mañana. un hombre de la fe y de su talla también. Para nosotros un privilegio tener este espacio con usted y agradecerle a nuestro amigo común, Ray González, que está ahí atento para precisamente poderlo tener aquí el día de hoy. Pero, padre, Semana Santa, la Semana Mayor, todo se circunscribe sobre esa postrimería de la vida de Jesús. Sí. Ahora bien,
para mí no hay un personaje más fascinante que Jesús. Usted asume a Jesús en su vida y usted va a ser no hay que leer nada, no hay que leer las leyes, ni el código, no, usted vive correcto y en paz. Ahora bien, padre, yo siempre he dicho, el personaje revolucionario de Jesús. Jesús fue un hombre malcriado, contestatario, una persona que trabajó... Jesús no es digno sí. de que tú le digas malcriado. Fue un hombre contestatario. No. Malcriado. No, malcriado no. Cristo, sí. Oye, esto es lo más grande, la figura más excelsa de la historia de la humanidad. Pero cambia eso, hazlo por mí, está bien, no lo hagas por Cristo. Hazlo por mí. Él era contestatario, no le digas malcriado, porque si tú dices malcriado, los boches que le echó a María. Sí, pero si lo llevas a José, lo igual a esta crápula, a esta crápula. Vamos, Alfredo. Sí, pero perdón, profesor. No, profesor, esto no es profanar. Ya él entendió. Pero retira eso de que malcriado. Pero revolucionario, rebelde. Pero complácelo ya. Está bien, no era lo peyorativo, pero déjeme hablar. Pero complácelo. Si él no se calla. Yo soy celoso con Cristo. No, yo igual, pero no más que yo. Entonces, padre, lo que tenemos con la figura de Jesús, ¿cómo compararlo? ¿Cómo asimilar esa otra moraleja que él nos deja, esa enseñanza de ser un reaccionario a todo lo que va en contra del ordenamiento del Padre? Ciertamente suscribo cuanto has dicho en cuanto a que Jesús es una personaje contestataria. Sí. Quizá también apoyo lo que dice el malcriado, porque está indicando que tuvo una mala crianza. Bueno, ¿verdad? Cierto. Sí. Sí. Pero sí, entiendo también el sentido que también decía Víctor. El dominicano, el malcriado contestatario. Exactamente. No, estoy de acuerdo. Es un personaje contestatario. ¿Por qué? Porque primeramente él viene a responder y a realizar un proyecto del Padre. Ve su pueblo que sufre, maltratado, usado. Entonces dice el Padre, envío a mi Hijo ¿para qué? Para que comunique cuál es la vía, el camino de respetar, de humanizar. Entonces, si se dan cuenta, Jesús se dedica básicamente a aquella población de la sociedad del momento que era segregada, que estaba al borde del camino, que eran ignorados. ¿Quiénes eran ignorados? Las mujeres, los niños, los enfermos, los pobres. Entonces Jesús precisamente viene a cuidar, a defender, a hacer la voz de aquellos que no tienen voz. Entonces, por eso es que el profeta, el evangelizador, el sacerdote, el obispo, se proclama con estas palabras, o asumiendo esa postura de Jesucristo. Padre. Yo soy la voz de los que no tienen voz. ¿Por qué? Porque tiene que haber alguien que le defienda. Entonces, él viene de parte de los más frágiles, de los más débiles. ¿Para qué? Para fortalecerlos, darle la esperanza, la ilusión que deben tener como seres humanos y como personas. Padre, usted nos explicaba algo interesantísimo ahorita. Yo he disfrutado bastante esta conversación. He aprendido mucho. Esto es un manjar hoy. Usted nos explicaba que la actitud de Judas hacia Jesús era porque Judas entendía que Jesús era una persona, o en ese momento alguien que venía a ofrecerle un tipo de salvación o de cosas que él no buscaba. Él buscaba lo terrenal, la riqueza, y como Jesús lo que andaba era vendiendo, lo digo ahora mismo, como Jesús andaba promoviendo otro tipo de valores, Judas prefirió traicionarlo por eso, ¿verdad? Entonces le hago ese preámbulo para preguntarle: aquella emblemática escena que uno ha visto mucho básicamente en esas películas para esta fecha que se transmitían antes, que ya no las veo tampoco, Marcelino Pan y Vino, un clásico. Cuando el rey Herodes se llamaba, Herodes, va y se lava las manos porque él estaba consciente. Pilato que se lava la mano. Va y se lava la mano porque él estaba consciente de que estaba cometiendo una injusticia en ese momento. Pero ese pueblo enardecido, ese pueblo que decía crucifíquenlo, y le ponen le ponen así mismo a elegir entre Barrabás, que era un delincuente criminal, que el pueblo lo sabía, y Jesús.
¿Por qué ese pueblo elige que crucifiquen a Jesús por encima de ese delincuente? Estamos eligiendo a Luis. Profesor, oiga, profesor, y agregándole ahí. Oiga, profesor, discúlpame. Es lo mismo. Profesor, discúlpame, agregándole ahí a la pregunta, padre. No, por eso no. Oiga, el Jesús de Bartimeo, del ciego Bartimeo, es decir, ese pueblo elige, dale candela a Jesús, oye bien, el Jesús de Bartimeo, el que cura al leproso. Exacto, que le había demostrado a ese pueblo esos poderes ya, que el pueblo lo había visto. Y los peces, porque este pueblo es así. Ingrato. Resucitó a Lázaro. Porque a pesar de todos esos milagros, esas demostraciones, que ese mismo de bondad pueblo, y de caridad, de esa bondad, de amor, ¿por qué ese pueblo decide sacrificar a Jesús sobre ese delincuente? Tenía que pasar así. Una palabra central aquí y de la cual podemos partir es el fundamentalismo. Jesús no hizo milagros, no curó, no hizo caminar porque él simplemente quería hacer un espectáculo. No. Jesús hizo eso porque él sabía, o Dios sabía, que la cultura en la cual enviaba a su hijo era una cultura fundamentalista, que allí era muy difícil aquello en lo cual ellos creían, que por una parte su postura parecía justificada por defender su credo, pero también la forma como lo hacían, estaban dañando, destruyendo al Mesías que venía y que ellos desconocían. ¿Por qué lo hicieron esto? ¿Por qué esa asamblea, por qué ese grupo, por qué esa multitud prefirió a Barrabás y no a Jesús? Dios mío. Tranquilamente, cuando el fundamentalismo entra en las venas y circula por la sangre de un ser humano, ya deja de pensar. La irracionalidad. La irracionalidad. Deja de pensar, movidos por pensamientos o posturas religiosas fundamentalistas, entonces no ven a quién están cambiando uno por otro. Sin embargo, el hecho de que refieran a Barrabás en lugar de Jesús, ya están indicando que Jesús, aún negándole a él puede entonces salvar a Barrabás, que es un delincuente. Él es capaz, y aquí viene el signo, que él entrega su vida, da su vida para salvar a Barrabás. En cada uno de nosotros, Jesús vio un Barrabás y entregó su vida por nosotros. Maestro, padre, el Sanedrín. Sí. Una pregunta. ¿Ellos lo hicieron por envidia? Si ellos tenían envidia a Jesucristo, ellos. Muchos lo hicieron, otros dentro del Sanedrín lo hicieron consciente de que era Cristo. Ya ellos sabían que era Cristo y había que matarlo porque era en contra de sus intereses. O ellos lo hicieron por desconocimiento, propiciar. Recuerda que había una profecía sobre la venida de Jesús. Explíqueme eso. Sí. El Sanedrín es un grupo de hombres, de sabios, ¿verdad?, que supuestamente tienen un conocimiento religioso, político, de las normas de ellos en ese momento. Ellos tienen también que defender el pueblo, tienen que defender la pulcritud de su credo religioso, de sus creencias. Entonces tienen que actuar. Y actuaron de esta manera. Es interesante que este hombre que se lava las manos, que acabamos de decir, Poncio Pilato, yo siento que en el profundo del corazón de Poncio Pilato estaba consciente de la injusticia que se estaba cometiendo y usó aquel gran gesto, al pueblo, lavarme las manos. Se lo tira al pueblo. Pero entonces le da al pueblo y es peor aún. Pero él no creía que era culpable. No asume responsabilidades tampoco. Se lo dejó al pueblo. Y se lava las manos. Es decir, yo no soy capaz de hacerlo, háganlo ustedes. Que es aún, yo siento, peor. El no asumir la responsabilidad, asumir postura en una situación
y está dando vuelta a las cosas. Es una enseñanza. A nosotros, la autoridad está puesta para ejercer la autoridad, ejercerla con humanidad, con respeto, pero hay que ejercerla, porque si no la ejercemos, llega un momento que puede generarse una situación similar a la que aconteció con Jesús. Padre, yo quiero agradecerle esta interesante conversación. El mundo de las 7 palabras, profesor. Yo le voy a dar yo tenía un comentario hoy demoledor. Sí. Pero yo hasta cero. Pero mi comentario viene sobre las 7 palabras. Entonces vamos. No, pero el de él no yo es le voy sobre a introducir para mire, que siga, padre, Víctor. el de él no es sobre las 7 palabras. No le dé su tiempo a él. Que es todo lo contrario. Es que ella la iglesia. Permiso. Yo tengo una pregunta. En el camino y en la palabra. Yo tengo una pregunta. Donde se junten 2 o más a hablar de Cristo, Él está aquí. Él está ahí presente. Y yo creo en eso, y yo creo que hemos hecho un ejercicio hermosísimo, que yo le pido a Dios que haya caído en el corazón y la mente de muchos dominicanos. Amén. Como ha caído aquí en esta mesa y en esta empresa. El padre pastor tenga que venir que sea una vez al mes aquí. A don Antonio Espaillat tiene que... Yo tengo una pregunta, porque usted tiene como hecho como No, la entrevista... Está con ese celular ahí ahorita en la mano. Lléveselo para el Meridiano. Ha hecho como 20 preguntas, tú no dejas hablar. Tú no Lléveselo dejas para el hablar a Meridiano. nadie. Vamos, No me deja hablar. No, porque tú no me dejas hablar. Venga. Hago un live con él. Yo voy después con lo de la... Ven, sí. Gracias, usted es un caballero. Yo sé, hermano. Porque usted sabe que la fecha en que murió Jesús, ¿verdad? El 14 de Nisan, ¿por qué siempre cae jueves? O sea, el 1 de abril no cae domingo siempre. ¿Por qué siempre es jueves? Y no el lunes o el martes, porque las fechas se rotan según el año. Sí, se rotan, pero se respeta el día de la semana. Por la relación y el significado que tiene el día con lo que se celebra. Entonces, la última cena, Jueves Santo. Y de hecho, la iglesia ha explotado mucho esa simbología diciendo, por ejemplo, el Jueves Santo, día sacerdotal. Sí. Y lo extiende, por ejemplo, durante todo el año. Cada semana, cada jueves, nosotros celebramos, por ejemplo, recordamos a los sacerdotes, pedimos por las vocaciones, porque hay un link, hay una vinculación de cada jueves de la semana con el Jueves Santo que celebramos en el Triduo Pascual, básicamente eso. Y su opinión, padre, la última, y su opinión, padre, de por qué últimamente, en los últimos años, vemos que en el Sermón de las 7 palabras, los padres que tienen la participación como que mezclan un poco del contexto político y social. Está bien eso, como que la iglesia se meta en esos temas políticos. Eso viene de tradición. Aquí eso no, aquí, eso es los últimos tomo años. otra vez la palabra secularismo. Una de las cosas que postula el secularismo es que la iglesia debe dedicarse a lo espiritual y dejar las cosas políticas, sociales, a la sociedad. No se sorprenda, que es verdad. Entonces, la parte social, la iglesia, la doctrina social de la iglesia, que es una doctrina muy amplia y muy profunda, muy linda, estupenda, que no conocemos, Entonces, profesa esta parte, ¿verdad? Que hay que dedicarse. Recuérdame por tu pregunta, disculpa que se me escapó. Sobre el uso del sermón de las 7 palabras. Que mezclan con la política y eso. Entonces, ¿por qué mezclar 7 palabras con situaciones sociales, políticas? Es aterrizar. La palabra de Dios, mi profesor de Biblia nos decía a nosotros, en una mano hay que tener la palabra de Dios y en otra mano hay que tener el periódico, el diario, para desde el periódico leer la palabra de Dios y con la palabra de Dios leer el periódico. Porque hay situaciones, hay realidades que nosotros como sacerdotes estamos obligados a denunciar. Le pongo mi caso. Hace algunos años participé en una 7 palabras y ahí denunciamos todas las situaciones que había en el país porque nos duele. La corrupción, toda esta gente que está en Medusa, de eso hablamos en aquel momento. Yo, sacerdote católico,
ante esa realidad que está viviendo de corrupción el país en ese momento, y todavía usted tiene una voy a orejita proclamar. de lo que van a hablar el viernes. ¿Perdón? Tiene una orejita de lo que van a hablar este viernes. No, eso no Y se todavía, dice. todavía. Y todavía permanece. Entonces, me voy a callar ante esa realidad. No puede ser. No puede ser. Escuchen. Entonces, la palabra de Dios tiene que iluminar la realidad social. Y al iluminar entonces va a ayudar a llevar luz, a llevar claridad, a llevar vía de solución a la situación. Pastor, No es que se meta en política, no, pero puede iluminar la realidad política, social, económica del país. Padre José Pastor Ramírez Fernández, nosotros encantadísimos de esta conversación. Ojalá se repita pronto y felicitarlo en su cumpleaños. ¿Cómo? Está de cumple. Sígueme la bichuela con dulce. Dale un vaso de habichuela con dulce de cumpleaños. Toda la salud y bendiciones. Realmente es mañana, 28. Pero el Jueves Santo lo hemos adelantado. Armamos una patronal de ahora. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas bendiciones, Gracias, Padre. gracias. Vamos a una pausa y regresamos con más.